La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludándolos nuevamente en su espacio, La Verdad. Y continuando con esto mismo, con La Verdad. Y le damos un cordial saludo a todos nuestros queridos que nos están viendo y oyendo, y deseando también con mucho entusiasmo seguir compartiendo esta gran verdad para beneficio de muchos. Estamos en la continuación de la serie Lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Y saben, estaba leyendo la palabra hace unos días atrás, y hubo una porción que me llamó mucho la atención, que sentí muy propio insertarlo, por así decirlo, en esta serie. Y esto que vamos a compartir, que hemos insertado, por así decirlo, en esta serie, lo hemos llamado, el tema es justos o pecadores. Justos o pecadores. No nos hemos olvidado de los criterios que hemos estado lidiando, pero hemos querido insertar este concepto que vamos a presentar, porque encaja perfectamente en lo que hemos estado viendo hasta aquí. Y el objetivo de esto que hemos de compartir, justos o pecadores, es el de mostrar a través de la palabra que el Señor hace la diferencia entre ambas condiciones. Él hace la diferencia entre lo que es un justo y lo que es un pecador, lo cual es muy importante tomar en cuenta en este tiempo, porque la gente tiende a, ¿cómo diría yo?, mencionar ambas condiciones, que prácticamente como que si estuvieran, o el individuo estuviera en ambas condiciones simultáneamente. Y eso no puede pasar, porque estamos hablando como si, o sea, es como decir un muerto que está vivo. Eso no existe. O la persona está muerta o la persona está viva. Y saben, una vez que el Señor, al haber establecido la diferencia entre ambas condiciones, cuando el individuo trata de consolidar, escúchame, cuando el individuo trata de consolidar dos condiciones opuestas, diferentes, que ya el Señor ha establecido así, cuando el individuo trata de consolidarlas, lo que produce esto es el de llevarlo a una condición de confusión, que es precisamente lo que se está dando en nuestra sociedad. Mucha confusión, porque las personas están tratando de consolidar ambas condiciones. Entonces vamos a la porción en el libro de Marcos, capítulo 2, y vamos a verlo desde el versículo 13 hasta el 17. Marcos capítulo 2, versículo desde el 13 hasta el 17, que nos dice lo siguiente: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Ahora, esta porción nos habla de esta experiencia cuando Jesucristo llamó a Leví, el cual se constituyó no solamente en uno de los discípulos de Cristo, pero también en uno de sus apóstoles.
Nos dice entonces la palabra que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Cómo va a ser posible que su maestro esté comiendo con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claramente nos damos cuenta de la marcada diferencia que Jesús hace entre los justos y los pecadores. Primeramente, Él se refiere a los enfermos, haciéndoles ver que los sanos no tienen necesidad de los médicos, lo cual es obvio porque, bueno, si tú estás bien, si tu cuerpo funciona bien, pues no tienes necesidad de ningún médico. Pero dice que los enfermos sí. Y de la misma manera como Cristo hace la diferencia entre los sanos y los enfermos, entonces toma este ejemplo y lo aplica a lo espiritual. Lo aplica a lo espiritual en relación con los justos y los pecadores. Prácticamente diciendo, bueno, los justos realmente no tienen necesidad de mí. Yo, quien soy el médico divino que sana de la peor enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Pero los pecadores sí tienen necesidad de mí. Entonces, esta es la razón por la cual él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso es que estoy con los pecadores. Por eso es que estoy comiendo con los pecadores. Por eso es que estoy allí conviviendo con los pecadores, porque esos son los que me interesan. Así que vemos la marcada diferencia en esta porción que Cristo hace entre los justos y los pecadores. Vamos hacia otra porción ahora en el libro de Lucas, Lucas capítulo 15, y vamos a ver los versos del 1 al 7. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. Hablándonos Jesús ahora acerca de la oveja perdida, la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los enfermos yendo al médico. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Una escena bastante similar a la que se dio en la casa de Leví. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, y escuchen ahora, esta es la parte que nos interesa. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos nuevamente, claramente, la distinción que Cristo hace entre el justo y el pecador. Cristo dice, el justo o los justos no necesitan de arrepentimiento, pero los pecadores sí. Y cuando Él hace mención de esto, lo que Él está procurando darnos a ver es que el justo no vive una vida en donde continuamente le tiene que estar arrepentido pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, porque Él se deshizo de los pecados de una vez por todas, como lo vemos en el libro de Romanos capítulo 6. Así como Cristo de una vez por todas lidió con el pecado. Bueno, eso tipifica la vida del individuo, quien de una vez por todas también, imitando a Cristo, tomando Él su cruz como lo tomó Cristo. Asimismo, el individuo se deshace de una vez por todas y se constituye en justo por la obra redentora en su espíritu. Pero Cristo entonces dice en relación con los pecadores que ellos sí necesitan de arrepentimiento. Yo espero que usted esté percibiendo la diferencia y que esto lo esté llevando a un momento de suma consideración de estas cosas. Porque esta es la verdad. Y lo que el Señor establece, mire, para que este asunto funcione, necesitamos hacerlo como Cristo lo ha manifestado, como Él lo ha establecido. Vamos a una última porción que vemos en el libro de Primera de Pedro ahora, en el capítulo 4, y vamos a ver el verso 18, en donde nos dice el apóstol Pedro, imitando a Jesucristo, tomando los conceptos de Cristo y aplicándolo. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo que no necesita de arrepentimiento, si el justo que está continuamente allí con el Señor, viviendo la vida que agrada a Dios, ¿sí?, dependiendo de su poder y de su gracia, si el justo con dificultad se salva, si tiene que luchar y batallar, entonces el pecador que no está bien con Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que con estos conceptos basados en estas porciones, esperamos pues que el Espíritu haya trabajado para ayudarlo a entender que sí hay una marcada diferencia entre el justo y el pecador, por lo cual no es correcto decir, o es una falsedad, o es un error doctrinal decir que somos pecadores salvos por gracia. Porque si estamos hablando de justos, estamos hablando de justos, el equivalente de salvo. Entonces, si estás salvo, estás justo. Si estás salvo, eres justo. Y por tanto, no eres pecador. Por consiguiente, no es correcto decir que somos pecadores salvos por gracia. Sí podemos decir que éramos pecadores y que ahora sí somos salvos por gracia, pero no es correcto, no es bíblico consolidar ambas condiciones como si esta fuera la experiencia de salvación. Considere estas cosas y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667
Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.